Buenas tardes, Carlos, Amira, Valeria, Alexia, Buenas tardes, Máximo, profesor. María, Renzo, John, Fiorella, Valeria Montoya y los que están por conectarse. ¿Sí? Ahí está mi cuaderno, Buenas profesor. tardes. Ya, estimados alumnos, entonces hoy vamos a continuar con la introducción de la geografía. Esta segunda clase va a ser la finalización de la introducción. ¿Está bien? Entonces, alumnos, como yo les mencionaba, ¿no? La geografía, ¿no? Va a tener ciencias auxiliares que le ayudarán en el estudio de su especialidad, en el estudio de su investigación, en el estudio de fomentar teorías para la definición de la geografía. ¿Sí? Habíamos quedado en eso. ¿Sí, estimados alumnos? ¿Recuerdan? Que las ciencias auxiliares van a ayudar que las ciencias auxiliares van a ayudar a la geografía en su estudio, en su planteamiento como ciencia social. ¿Está bien, alumnos? Hasta ahí habíamos quedado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahí habíamos quedado. Continuamos. ¿Ponemos de título la geografía? Sí, la geografía, punto 2. Continuamos nada más, ¿ya? Como sabemos, para que la geografía pueda ser una ciencia social prácticamente exacta, tuvo que valerse, como yo les mencionaba, de teorías, perspectivas, planteamientos de geógrafos e intelectuales de la época para saber si la geografía podría ser un estudio no solamente para el hombre, sino también para la sociedad. Por eso, ¿sí? Por eso van a surgir muchos geógrafos, biólogos, ecólogos, que van a tratar de definir a la geografía desde una perspectiva más sectorial, un poquito más aislada, y que al final, ¿no? Van a relacionarse entre sí. Van a relacionarse entre sí. Sí, estimados alumnos, los primeros geógrafos que vamos a conocer fueron los griegos. ¿Sí? Los griegos. Aquí podemos ver a uno de ellos, llamado Eratóstenes de Cirene. ¿Sí? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, alumno, buenas tardes. Este filósofo y geógrafo griego va a ser el padre de la geografía antigua, ya que él va a describir y relacionar, ¿no? Los causas y efectos de un fenómeno geográfico, Pero a él todavía no lo va a analizar de manera matemática, no lo va a analizar de manera física, ¿no? Como hemos visto en algunas clases, sino te va a tratar de describir el lugar que ha pasado ese fenómeno geográfico, ¿sí? Y lo va a anotar en libros muy antiguos, ¿sí? A ese se le llama Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes de Cirene, ¿sí? Y el segundo padre de la geografía, ya en esta etapa moderna, va a ser Alexander von Humboldt, quien va a decir que la geografía tiene sus causas
y también tiene sus consecuencias, ¿no? Y que va a haber una relación entre. Él lo va a analizar desde un punto de vista físico y matemático, pues. Desde un punto de vista físico y matemático. Mientras que Eratóstenes solamente va a plantear la teoría, ¿no? Va a describir los lugares, los momentos, los instantes en donde ha pasado ese fenómeno u hecho geográfico. A diferencia de Alexander von Humboldt, ¿sí? Uno es padre de la geografía antigua y otro es padre de la geografía moderna. ¿Sí, alumnos? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Enzo, Natanael, Máximo, Renzo, Nicolás, Gabriel, John, Alesia, Fiorella, Valeria. ¿Sí? Ninguna pregunta, ¿cierto? Ninguna, profesor. Continuamos entonces, hijos, continuamos. ¿Cuáles son esos principios geográficos? Van a decir ustedes, ¿no? Esos geógrafos que yo a continuación les voy a presentar, ellos van a plantear de manera aislada qué es lo que debería estudiar la geografía. No un todo, ellos van a decir. No se debe estudiar un todo, sino por partes. Y ellos van a proponer principios, teorías, ¿no? Basados a elementos geográficos que ellos han estudiado con anterioridad para poder proponer sus planteamientos. Y uno de ellos, estimados alumnos, uno de ellos va a ser Federico Ratzel. Federico Ratzel, que va a plantear sobre la, hay uno, sobre la localización. Sobre la localización. ¿Sí? Sí, ahorita, alumnos, a ver. Ya, alumnos. Entonces, vamos a ver a uno de esos geógrafos. Por favor, anoten a localización, propuesto por Federico Ratzel. Pongan una rayita, por favor, para dictables. Profe, eso después lo va a mandar ahí el video lo va a mandar a... Claro, lo voy a mandar al grupo. Perdón, lo voy a mandar a la plataforma. De eso no se preocupen. ¿Ya? Pero van a copiar las definiciones, por favor. Ayúdenme con las definiciones, ¿ya? ¿Ya? Van a poner en sus cuadernos localización de Federico Ratzel, ¿sí? De ahí lo van a copiar a limpio ya. ¿Ya? ¿Pusieron el subtítulo? Localización de Federico Ratzel. ¿Ya? Entonces. Sí, profesor. Ya, atención, por favor. Ya. Ubica el lugar exacto donde se desarrolla el hecho y fenómeno geográfico. Ubica el lugar exacto donde se desarrolla el hecho y fenómeno geográfico. Ubica el lugar exacto donde se desarrolla el hecho y fenómeno geográfico. Una vez más, ubica el lugar exacto donde se desarrolla el hecho y fenómeno geográfico.
¿Sí? ¿Se puede repetir? Donde se desarrolla El hecho y fenómeno geográfico. El hecho y el fenómeno geográfico. Yo terminé, profesor. Ya. Yo terminé. Ya. Ahora van a poner el segundo subtítulo, descripción. Aquí está. Descripción propuesta por Paul Vidal de la Blache. Así se llama. Descripción Paul Vidal de la Blache. Ya está, profesor. Ya. Entonces comenzamos. Espere, profesor. Ya. Enumera las características del hecho y fenómeno geográfico. Enumera las características del hecho o fenómeno geográfico. Enumera las características del hecho y fenómeno geográfico. Repito, profesor. Enumera las características del hecho y fenómeno geográfico. Enumera las características del hecho y fenómeno geográfico. Ya, profe. Ya. El tercer punto, comparación propuesta por Paul Vidal de la Blache y Carl von Ritter. ¿Sí? El tercer subtítulo. Ya está, profesor. Ya, que sus compañeros terminen, a ver. ¿Sí? ¿Todo bien? Un momento, profesor. Espere. Espere, profe, un rato. Listo, profesor. Ya, empezamos. Espere, profe. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos, alumnos? ¿Estamos ya? Sí, profe, ya. Ya. Dice. Comparación. Establece semejanzas y diferencias entre el hecho y fenómeno geográfico. Establece semejanzas y diferencias entre el hecho y fenómeno geográfico. Establece semejanzas y diferencias entre el hecho y fenómeno geográfico. Profesor, disculpe, semejanzas. Y diferencias entre el hecho y fenómeno geográfico. Establece semejanzas y diferencias entre el hecho y fenómeno geográfico con otros. Entre el hecho y fenómeno geográfico con
otros. Ya terminé, profesor. Ya. Terminé, profesor. Ya. Profe, ¿qué hizo? Entre el hecho y fenómeno. Fenómenos geográficos con otro. Con otro. Ya, estimados alumnos, entonces, estos van a ser los 3 primeros geógrafos que van a proponer el estudio un poquito más radical para la geografía, porque todavía no lo vamos a ver como un todo, ya, como un todo. Pero ya algunos de ellos van a aportar mucho al campo de la geografía, ¿sí? Van a aportar mucho al campo de la geografía. Continuamos. Causalidad. A ver, anoten. Causalidad propuesta por Alexander von Humboldt. Causalidad propuesta por Alexander von Humboldt. Ya está. ¿Seguro? Pero, profe, pero. Que Ya está, termine. profesor. Sí. Listo, profesor. Ya, profe. Ya, profe. ¿Ya estamos bien? Ya, entonces estamos. ¿Ya? Estamos. A ver, alumnitos. Causalidad de Alexander von Humboldt. ¿Qué dice von Humboldt? Expresa las causas y consecuencias. Expresa las causas y consecuencias de los hechos y fenómenos geográficos. Expresa las causas y consecuencias de los hechos y fenómenos geográficos. Expresa las causas y consecuencias. De los hechos y expresa las causas y consecuencias de los hechos y fenómenos geográficos. Expresa las causas Ya, profe. y consecuencias de los hechos y fenómenos geográficos. Ahora pongan la actividad. Ya está, profesor. Ya, la actividad. Dice en la actividad. Espera. Ya. Ya, profe. Ya, profesor. Ya, en la actividad dice Jan Brunes que ¿dónde me quedé ya? Comprender los cambios continuos que se dan en el hecho y fenómeno geográfico. Comprender los cambios continuos que se dan en el hecho y fenómeno geográfico. Comprender los cambios continuos que se dan en el hecho y fenómeno geográfico. Comprender los cambios continuos. Que se dan en el hecho y fenómeno geográfico. Que se dan en el hecho y fenómeno geográfico.
Listo, profesor. Ya. Listo, El último punto, alumnitos, para explicarles. Conexión. El último puntito. Para explicarles sobre lo que estamos hablando ahora. Ya está, profesor. Ya, alumnos. Ya. Conexión. Identificar las relaciones del desarrollo. 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 Identificar las relaciones del desarrollo del hecho y Listo, profesor. del hecho y fenómeno geográfico con otros. Del hecho y fenómeno geográfico con otros. identificar las relaciones del desarrollo. Del hecho y fenómeno geográfico con otros. Del hecho y fenómeno geográfico con otros. Profesor. Ya, Listo, profesor. ya estamos todos al mismo nivel. Solamente quería que copien esa parte. Vamos a explicar. Tenemos todavía 20 minutos para que ustedes puedan comprender en qué consiste estos principios, que van a ser las bases para cimentar el campo de la geografía. Ya, atención, por favor. Atención, jóvenes, atención, atención. Atención, Nicolás, atención, María, atención, Anthony, Máximo, Gabriela, Carlos, Enzo, Fiorella, Alexia, Valeria y Natanael. Bueno. Bueno. A ver, alumnos. Estos principios geográficos van a ser propuestos por varios geógrafos, como lo hemos visto. Pero de manera aislada, de manera sectorial. Pero todos van a tener algo en común, que la geografía tiene que tener su estudio dentro del espacio geográfico, dentro de nuestro entorno, dentro de la naturaleza. Sí, para Federico Ratzel, dice que cualquier fenómeno u hecho geográfico tiene que ser localizado, tiene que tener un sitio físico, un lugar concreto. ¿Sí? Por ejemplo, un río, una montaña, un sismo. Tiene que estar en un lugar determinado. Determinado. ¿Sí? Después va a haber otro geógrafo que va a describir ese hecho o fenómeno geográfico. Y va a decir simplemente que no solamente es localizar el lugar, sino describirlo. ¿Cómo vamos a describirlo? Las causas. Por ejemplo, ¿qué pasó en ese lugar? ¿Por qué ese sismo destruyó la tierra? ¿Cuántos damnificados quedaron? ¿Cuánta infraestructura se dañó? ¿No? ¿Cuánta gente murió? ¿Sí? Ellos, ese principio lo van a describir. ¿Sí? Todo lo que nosotros observamos. ¿Sí? Pero no solamente va a bastar con describir, dirá Paul Vidal de Blach, sino también va a haber
la situación de comparar entre un hecho o fenómeno geográfico que se encuentra en otro lugar. ¿Cómo así, profesor? Dirán ustedes. Bueno, un sismo que ocurre en Lima nunca va a ocurrir a lo que ocurre en Japón o ocurre en China. No van a ser igual. Van a haber mayor o menor intensidad. Puede haber más prejuicios que otro. No va a ser igual. Un huaico que ocurre en Chosica no va a ser igual que un huaico que ocurre en Ayacucho, ¿no? O en Aguaraz. No, no va a ser igual, alumno. No va a ser igual. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, Enzo, profesor. Valeria, Natanael, Máximo, Alexia, John, Carlos, Renzo, Alexia, Emily, Anthony, Aritz, Nicolás, Gabriel. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, alumnitos? ¿Preguntas? Por mi parte no, profesor. Ninguna, ¿ya? A ver, continuamos. Continuamos. Ahora, va a haber otro geógrafo, biólogo, que va a decir que no solamente debe haber comparación, mira, sino también causa y efecto, causa y consecuencia, ¿sí? Tanto del hecho o del fenómeno geográfico. Así va a plantear Alexander von Humboldt. Ejemplos. ¿Cuál es el origen del sismo? No. El origen del sismo es el movimiento de placas tectónicas, ¿sí? El movimiento de placas tectónicas. ¿Y qué consecuencia trae? Destrucción a la infraestructura, crisis alimentaria, problema y escasez de agua. Ese es un caso. Segundo caso. ¿Cuáles son las causas de las inundaciones? A ver. Las lluvias. Las lluvias, claro, que ocurren en la selva o pueden ocurrir también en la norte de la costa. Las lluvias. ¿Sí? Los mares que salen. ¿Cómo? ¿Cómo, alumnito? ¿Cómo? Los mares que salen. Los mares que salen. Ahí está. Esa es una causa. Y su consecuencia, pérdidas económicas, mortandad, epidemias, ¿no? ¿Cómo se llama? Pérdida en la agricultura, ganadería. Eso van a ser las consecuencias. Alexander von Humboldt va a decir causas, consecuencias. ¿Sí? Continuamos. Después va a haber otro que va a decir, está bien, Alexander von Humboldt, pero también se debe a que esos cambios se dan por actividad, por movimiento, desplazamiento constante. Recordamos en la primera clase. La Tierra está en constante movimiento, de rotación o de traslación, que lo vamos a ver la próxima semana. Está en constante movimiento. Los continentes se desplazan. ¿Sí? También están en constante movimiento. La placa oceánica con la placa continental están en constante movimiento. Chocan, colisionan. ¿Y eso qué genera? A ver.
Temblores. Temblores. ¿Quién dijo eso? Yo, profesor. Nombre. Anthony Rojas. Anthony Rojas. Temblores. Ya. John Brunner va a decir, hay actividad. Así que, momentito. Y otro más va a decir este John Brunner, que hay conexión. ¿En qué consistía la conexión? ¿Recuerdan? A ver, lo que hemos dictado. Identifica las relaciones del desarrollo del hecho y el fenómeno geográfico con otros. Ahí está. Identifica Relaciones. las Relaciones. Conexión es a relaciones. relaciones. Entre uno u otro fenómeno geográfico. ¿Qué relación podemos encontrar entre un sismo y otro? La intensidad, el origen de sus placas, ¿sí? ¿Sí? Va a haber relación. ¿Qué relación? Si es en el Huayco, el desborde del cauce de los ríos, ya va a haber conexión. Las diferencias pueden ser más que todo por las coordenadas geográficas. ¿Está bien, alumnos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Preguntas? Dígame. No. ¿Preguntas? No, profesor. Pregunta, a ver. Ya. Seguro que han entendido, ¿no? A ver, María, John, Gabriel, Lucía, Anthony, Emily. ¿Quién más está ahí? Renzo, Alexia, Rosales, Carlitos, Fiorella, Amira, Aritza, Alexis, Valeria, Natanael, Montoya. ¿Sí? ¿Preguntas? Jóvenes, preguntas. Por mi parte no, profesor. Me quedó claro. ¿Sí? Profesor, Sí, de los dime. temblores que llegan a una intensidad demasiado fuerte, que Ya. ya no se les llama temblor, se les llama terremotos. Terremotos, pero solamente se cambia la intensidad nomás, pues hijo. La intensidad nada más. Nada más. Los restos sigue igual. ¿Sí? Sí. ¿Me traes mañana? Sí. Ya. Ayúdenme con la lectura de las escuelas geográficas. A ver, Emily, por favor. Profesor. A ver, ayúdame con el determinismo geográfico. Las características físicas y demográficas de cada país a su posición es el espacio geográfico predeterminada, sus posibilidades de desarrollo y expansión. Ya. Esta escuela geográfica, también fundada por Federico Ratzel, va a decir, alumnos, va a decir que las características físicas y demográficas en un país va a ser beneficioso para su expansión, para su dominio, para su independencia. ¿Sí, alumnos? Por favor. Pero eso dependerá mucho de cómo viven dentro de la naturaleza. Dependerá mucho de cómo está el relieve, de cómo está la naturaleza para que
el hombre pueda vivir. En esta escuela se va a decir, escúcheme bien, se va a decir que la naturaleza, o mejor dicho, que el hombre va a depender de la naturaleza. Va a depender de la naturaleza. Eso va a ser la doctrina de esta escuela. Que el hombre va a depender de la naturaleza. ¿Sí? De la Continuamos. naturaleza. A ver, Sebastián. Profesor. Sí. Su micro está apagado, profesor. Sí, posibilismo. Ayúdame con la lectura, por favor. Ok. Considera a los grupos humanos como un factor geográfico, capaz de indicar en su propio futuro a través de la modificación de su medio. Lucien Febvre. Gracias. Gracias, alumno. Ahora, aquí vemos un cambio total en la posición de esta escuela. Si en el determinismo geográfico, ¿no?, va a decir que la naturaleza va a determinar la condición del hombre para que pueda vivir, ¿no? En el posibilismo va a decir todo lo contrario, no, ¿por qué la naturaleza? Sino el hombre. El hombre va a determinar sobre la naturaleza. Claro, ¿por qué no? Las sociedades se adaptan fácilmente a lugares inhóspitos, lugares donde nadie puede vivir, con el fin de satisfacer necesidades. Mientras que en el determinismo geográfico no, va a decir, no, la naturaleza manda y domina sobre el hombre, por eso el hombre no puede vivir en tal lugar. No puede vivir en las zonas de extremo calor y de extremo frío. Pero el posibilismo va a cambiar esa mentalidad y va a decir, sí puede vivir, el hombre puede determinar la naturaleza, puede dominar la naturaleza. Por eso vemos ejemplos que el hombre vive en las zonas altas de la sierra, ¿no? Pues vive en Puno, vive en Cusco, vive en Apurima, vive en Huancavelica. Hemos visto eso, ¿sí? También hemos visto a gente que vive en el desierto también, ¿no? Hemos visto que gente que vive en el desierto porque se ha adaptado a su medio, se ha adaptado a su Se medio. adaptan. Se adaptan, claro, se adaptan, con el tiempo se adaptan. Y vamos a ver la total discrepancia y antagonismo y diferencia de estas dos escuelas. ¿Sí, alumnitos? ¿Preguntas? Sí. A ver, ¿preguntas? El hombre solo puede dominar todo. O sea que puede ser más responsable con la tierra. ¿Puede ser más responsable con la tierra? Claro que sí, claro que sí. Pero lastimosamente es que eso ocurre porque el hombre no tiene educación ambiental. Ya. ¿Sí? Muchas gracias, Educación profesor. ambiental. Sí, de educación ambiental. A ver, otra pregunta, alumnos. Vayan copiando, ¿ah? Profesor, Dime. ¿la grabación la va a subir a la plataforma? Claro, sí lo voy a pasar a la plataforma, la grabación y también el PPT. Ah, ya. Ok, gracias, profesor. Con tarea más.
¿Preguntas? No, profesor. ¿Seguro? ¿Seguro, alumnos? Sí, profe. ¿Preguntas, preguntas? Adelante, profe. Profesor, ¿cómo a qué hora va a subir el video? En la noche será, pues, alumno, en la noche que termine mis clases. Tengo una clase más todavía. ¿Sí? Profesor, pero todavía no acabo de copiar. Copien, copien. Todavía tenemos 5 minutos. Profe, después de lo que copiamos hace rato que nos dictó, viene esto, ¿no? Sí, sí, viene esto de acá, las escuelas geográficas. Ok, profesor, gracias. Y a eso nomás. Y ahí terminamos la clase del día de hoy. ¿Cómo van, alumnos? ¿Cómo van? ¿Terminaron de copiar? Sí, acabé, profe. Voy a empezar. Terminen los que faltan, terminen. Para también yo retirarme, ya que en 2 minutos tengo otra clase. Los que ya acabaron se pueden ir retirando. ¿Sí? No, sino que copien, no. Todavía no se Ya retiren. acabé, profe. Ya acabé, profe. En dos, Profe, en yo dos también screenshot para que lo copie. ya en 2 minutos.
Profe, Ya, ya acabé alumnos, ya. entonces así quedamos. Ya conmigo será hasta mañana. De repente tenemos todavía clases o el día jueves, ¿sí? De Historia Universal. No se olviden, no se olviden de... virtual. Sí, virtual tenemos Historia Universal. No se olviden de copiar, no se olviden de copiar los PPT en su cuaderno, ¿está bien? No se olviden, ¿ah? No se olviden. ¿Ya, Profesor, el alumnos? jueves tenemos clase. Ah, jueves. No, sí, jueves virtual tenemos clase, ¿sí? No se olviden. Listo, profesor, ya terminé. Muchas Ya, gracias. no se olviden, no se olviden.